Buenas noches, ¿cómo están, hermanas? Lindo poder reunirnos y tener este tiempo para compartir estas enseñanzas. Gracias a todas por sus lindos mensajes y por la expectativa que tienen en este curso. Al igual que yo, estoy también muy expectante por lo que el Señor ha ido disponiendo, ha ido poniendo para llegar a este tiempo. Eh, Cuando yo doy un curso, yo me lo tomo muy en serio en el sentido de que lo veo como una gran responsabilidad, porque es un tiempo en el que ustedes invierten su tiempo para escucharme y no es un tiempo más, no es algo más que tengo que hacer, sino que el Señor pone esa responsabilidad en mí. Yo estoy orando por ustedes, estoy orando por cada minuto, le pido al Señor por cada minuto que compartimos aquí en esta aula virtual y que la palabra que es sembrada en nosotras sea una palabra que dé fruto en su tiempo, que se multiplique de generación en generación, porque eso es la sabiduría, ¿no? La sabiduría de Dios es así, no es limitada al tiempo ni al espacio, sino que es una semilla que da abundante fruto. Así que estamos aquí para aprender. Siempre hago hincapié de que la persona que dirige, que enseña, no está en una posición superior o de que sabe más y que entiende más y mejor, sino que es la gracia de Dios la que sostiene este ministerio, a EFA, que es la gracia de Dios que dirige nuestros cursos. Nosotros somos pues el vaso de barro, no somos frágiles, ¿no? Somos seres frágiles, a veces inútiles, incapaces. Sin embargo, es la supremacía del poder de Dios el que nos permite estar aquí delante del otro lado, ¿no? No hay nada en mí que sea más espectacular o más especial o qué sé yo, ¿no? Sino es la gracia de Dios la que sostiene y la que hace posible que estemos de este lado o del otro lado. Así que confiemos en la voluntad del Señor y que su palabra nos siga sosteniendo. Hoy día vamos a hablar de algunos puntos importantísimos sobre la crianza monoparental. Diría que traje mi... No, ¿dónde lo dejé? Bueno, no lo traje, lo dejé al otro lado. Quería mostrarles una fotografía porque es un ejercicio que quiero pedirle a las mamás que están criando a sus hijos solas. Ya, es un ejercicio sencillo y práctico, pero es simbólico porque a los niños hay que enseñarles de manera simbólica y didáctica para que ellos puedan tener sus procesos mentales y las ideas que en ellos no nos entienden con palabras, cuando les enseñamos figuras o imágenes, ellos procesan y absorben mejor la información. Entonces, toman una fotografía o tomarse una fotografía con sus hijitos, familiar, o sea, la mamá con sus hijitos, ¿ya? Y si son niños pequeños que no pueden tomar piezas de vidrio o piezas de arcilla, lo hacen con papel de colores, o un collage con dos, tres, cuatro fotos de los niños, de la mamá, porque esta es la nueva familia. Una de las cosas que limita bastante en la crianza monoparental, yo les decía la clase pasada, es la negación de la nueva realidad. Es que la mamá se queda con una frustración diaria de que perdió su familia, que la familia se rompió, de que vino un huracán, no sé, una situación tan adversa como puede ser la muerte del cónyuge, el abandono, el abandono, que es el rechazo, que el abandono en sí mismo, algunas mujeres manifiestan que es peor que la viudez, ¿no? Para algunas mujeres el ser abandonadas, el ser rechazadas por su esposo es peor que haber quedado viudas. Este, o es que simplemente nunca te casaste y vino él, tuviste hijos con una persona que nunca asumió un compromiso, etcétera. Y esta mujer está siempre en un estadio de una falsa expectativa y está queriendo siempre cubrir
como que algo falta aquí, algo falta, alguien no está. Y aunque no lo dice con sus palabras, todos sus gestos, su comportamiento, su manera de hablar, sus expresiones, o sea, todo su otro lenguaje sí lo dice. Ella está siempre actuando como que algo le falta o alguien le falta. Entonces, una por eso hacemos este ejercicio con los niños. Y eso también te ayuda a ti también a entender y a aceptar que tú tienes una familia. Si tú eres una mujer que está sola con sus hijos, esa es una familia también. Y ese es el primer paso, aceptar la realidad. O sea, sí, se fue, falleció, no te quiso, a lo mejor, lo que sea que haya sucedido, en vez de quedarnos llorando o dolidas y abrazando el rechazo, vamos a dar el paso de aceptar la realidad. La realidad es que tenemos una familia, que tú y tus hijos son una familia, y si el caso fue, ya, el caso fue que el papá, este esposo o esta persona, esta pareja, se fue, abandonó, tus hijos si son pequeños, ya no entienden lo que pasó. No, ellos saben que él se fue, ellos te ven llorar, te ven sufrir, te ven sacrificarte, te escuchan. Entonces, lo que ya es malo en sí mismo puede ser menos malo, depende de tu actitud. Entonces, el ejercicio que les quiero recomendar a las que están en esta situación, con niños pequeños o con niños o con chicos adolescentes, ¿no? Tomen una fotografía o varias fotografías que tengas o te quieras tomar con ellos. También sería bonito tomarse unas fotos e imprimirlas porque esta es ahora nuestra familia. Esta es ahora nuestra familia. Entonces, si son pequeñitos, haces un collage de fotos y le pones papelitos de colores rasgados, como haciéndole un marco a toda la foto. En una cartulina pones varias fotos y papelitos rasgados y les explicas a tus hijitos que esos papelitos rasgados significa que aunque hubo dolor, que aunque papá se fue y ni ustedes ni yo podríamos comprender y entender todo esta, este caos que ha generado la ausencia de papá, aún con el dolor pueden haber cosas hermosas. ¿Ya? Ese es el mensaje que tú le vas a dar a tus hijitos si te tomas un tiempo para hacer este collage con tu nueva fotografía familiar, porque es el nuevo estado de tu familia. Si tienes hijos adolescentes, lo puedes hacer con arcilla, romper una maceta vieja que ya no tengas o que te tengas por ahí, queden pedacitos, y estos pedacitos de la arcilla rota, ¿no? Explicándoles también, hijos, esta es nuestra nueva familia. Han quedado trocitos por allí de lo que significa lo que significa que un hombre, un varón, deje a sus hijos. Si ustedes alguna vez si ustedes han pasado por esa situación, yo he visto mujeres, he acompañado mujeres en ese dolor terrible, terrible, que es el que el esposo literalmente te rechace y te diga, no quiero estar más casado contigo, quiero el divorcio. Buenas noches, Noemi. Buenas noches. No quiero más estar casado contigo. Encontré a alguien más y me voy. Entonces, eso es desgarrador para cualquier mujer. Es sumamente doloroso. Muchas entran en estados de insignificancia, de ansiedad y de preguntarse qué fue lo que hice mal, en qué fallé, en cuestionamientos y en dolores realmente profundos. Hacer este ejercicio con los niños y adolescentes te va a dar a ti también una manera didáctica de aceptar que esa es tu nueva realidad y que aunque alguien falta, tú no estás sola, hay una oportunidad para tu familia, tus hijos no están en maldición, eh,
Y yo escucho a veces con mucha pena declaraciones injustas, ¿no? Y decir, sí, que hay una puerta diabólica que se ha abierto en tu familia, ¿no? Y el diablo se metió a tu casa, y echándole la culpa al diablo de todo. Y cuando hacemos eso, hermanas, y ahorita les voy a explicar bíblicamente, le quitamos la responsabilidad a los seres humanos. Y cuando le echamos toda la culpa al diablo, no tenemos posibilidad de arrepentirnos, porque la posibilidad del arrepentimiento es solo para los hijos de Dios. Y cuando nos arrepentimos, ¿qué sucede? Dios nos perdona, pues. ¿No? El arrepentimiento trae perdón, entonces trae reconciliación, trae paz, porque hay arrepentimiento de por medio. Pero cuando estamos en un estado de negación, de que pobrecita de ti, de que no debía, no, no, entonces fue el diablo que vino, se llevó a mi esposo y esto, no, no, no fue el diablo, fueron las decisiones de tu esposo o de tu ex esposo, ¿no? Fueron sus decisiones, él decidió ceder camino, caminó hacia allí y es totalmente responsable de la decisión que tomó al irse. ¿Sabes por qué es importante que hagamos ese ejercicio espiritual? Porque lo tienes que perdonar, lo tienen que perdonar. O sea, si hay un hombre que te abandonó o que te traicionó, lo tienes que perdonar. Estás obligada delante de Dios a perdonarlo. ¿Ya? Porque tienes que criar a tus hijos desde la reconciliación, desde el perdón, y no desde el victimismo, y no desde la venganza, y no desde la vergüenza. ¿Ya? Son tres cosas que tú no puedes hacer con tus hijos. Criarlos como víctimas, criarlos con vergüenza, y peor aún, criarlos con venganza. ¿Ya? Son tres cosas que una mujer que cría sola a sus hijos debe quitarse. Y para que eso sea posible, perdonamos al hombre que traicionó a su familia. Cuando le echas la culpa al diablo, y el diablo entró y no sé cuánto hizo por acá y no sé cuánto, pueden hacer, hay unas doctrinas bien así, medias erráticas, sensacionalistas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo perdonas? ¿Cómo perdonas a esa maldad? Entonces, si estás viendo al diablo en todas partes al mismo tiempo, como si fuera omnipresente, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso. Otra cosa que quiero mencionarles. Esta es solo la introducción del tema de hoy. Otra cosa que quiero mencionarles, que quiero recomendarles, es tu posición eh, frente al abandono, o frente al abandono, divorcio, el rechazo, o incluso la viudez. ¿Cuál es tu nuevo estado civil? ¿Cuál es tu nuevo estado civil? ¿Tú has vuelto a ser soltera? No. Si te casaste, si te casaste o si te separaste, si no estuviste casada nunca, o sea, en fin, tú nunca más vas a ser soltera. Si tienes hijos, o sea, tú eres una mujer si te divorcias, tú eres una mujer divorciada, ¿ok? Y no significa que tú seas una ciudadana de segunda clase ni nada por el estilo, ¿ya? No significa nada, nada extra, no sé, nada sensacionalista, no, 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 sino que tú tienes que aceptar tu nueva condición, tu estado civil, no para ponerte una marca en la frente de divorciada, no B de viuda, V de viuda, no, 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 sino porque tienes una responsabilidad si tienes hijos, ¿no? Entonces tú no puedes caminar por el mundo como una mujer soltera si tienes hijos que dependen de ti, ¿ya? Entonces esa es tu nueva posición. Si tú eres soy madre soltera, ese es el punto. Tú eres una madre soltera bajo cualquier de las circunstancias, pero eres una madre soltera. No hay y no debería ser sinónimo de vergüenza ni nada que se le parezca, ¿ya? Pero tú tienes que aceptar esa nueva condición porque tu conducta tiene que estar direccionada en base a lo que tú eres. Tú eres una madre soltera, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que vas a tener prioridades, vas a tener un orden en las cosas que tienes que ser mucho más cuidadosa que cuando eras incluso soltera, mucho más cuidado de quién permites entrar en tu vida,
a quién le prestas atención y cómo organizas tu tiempo. Y solo voy a hacer mención de este punto porque yo sé que es algo que muchas se preguntan. Es sobre el nuevo matrimonio, sobre el nuevo, sí, el recasamiento, ¿ya? Eh, yo he estudiado, me he tomado el tiempo de estudiar al respecto y sé que existen dos posturas bíblicas al respecto. Hay dos posturas. Una de ellas dice que la mujer que ha sido separada o que está divorciada, separada, no puede volverse a casar hasta que el esposo, primer esposo, fallezca, ¿no? Y ahí solo ahí se podría volver a casar porque si no cometía adulterio y el que se casa con el divorciado adultera y toda esa nota que seguramente la mayoría de ustedes conocen. La otra postura doctrinal es que se permite el recasamiento siempre y cuando sea en el Señor, ¿cierto? Entonces, yo no voy tan lejos. Mi recomendación empieza antes. O sea, si yo conozco mujeres y he tratado con mujeres que tienen la convicción firme de quedarse a esperar a su esposo, ¿ya? Y yo no les diría, oye, qué mal, ¿cómo vas a esperar a tu esposo? Que tú estás mal, que no sé qué, ya se fue con otra. No, ¿saben por qué, hermanas? Porque el Señor, nuestro Señor, pone convicciones en nosotras. Y no hay ningún mal en una mujer que por convicción y en consecuencia de su fe decide esperar y quedarse a orar por su esposo. O la otra hermana que decide, no, yo quiero tener una segunda oportunidad y yo voy a estar orando por mi nuevo esposo. Sea la una o sea la otra, la recomendación bíblica que le doy a estas hermanas es que en ninguno de los dos estados procuren no pecar contra Dios. Ni la que está orando y esperando a su esposo y cada vez que él tiene otra mujer, hasta de repente hasta tiene otros hijos y se queda y porque está orando por ese esposo, él viene y se acuesta con ella las veces que le dé la gana, la utiliza, se aprovecha de esa condición y ella no se puede negar porque ella dice, yo estoy orando por él y un día se va a dar cuenta. Estás pecando, mi hermana. ¿Por qué tú le estás dando un poder a ese hombre y un lugar a ese hombre que te rechazó, que viene, se sirve de ti y luego desaparece? No te está viniendo a proponer nada. Es más, no sé si estará acá. Voy a ver que no esté ya, porque no quiero ofender a nadie. Ok, no está. No está y yo estoy segura que ya no tendría ningún problema en que yo les cuente. Pero como no está, no le pido permiso. Hay una hermana con la que he trabajado muchísimo para sacarla de ese paradigma, que es que ella nunca se casó y tiene 4 hijos con este varón, y él le ha dicho en mi delante, yo soy testigo, y le ha dicho firmemente que no quiere tener más una familia con ella, que no va a volver con ella, que no quiere estar con ella. Sin embargo, cada vez que él va a su casa, por al que se pelea con su pareja, qué problemas X tiene, va y se queda a dormir con ella. Y el primer día ella no lo acepta, el segundo día no lo acepta, pero el tercer día otra vez cae. Y otra vez empieza en el círculo de que voy a orar por él. No, es que el Señor, Él ha sido el único hombre de mi vida. Y es que yo voy a estar orando por él porque yo quiero tener mi familia, quiero tener mi familia, quiero tener mi familia. Y está en una terquedad que nadie la saca. Entonces, eso tiene mucho que ver con nuestro sistema de pensamiento, con nuestros paradigmas, incluso con la religión, no con la relación con Dios, incluso con su religiosidad, ¿no? Y porque a veces uno se refugia en sus propios argumentos. Y yo he hablado con ella de muchas maneras, que soy testigo del caso,
¿no? Entonces, he escuchado a él cómo la ha rechazado de la manera más fea. E insiste, ¿no? Insiste. Son convicciones. Yo no creo que él vaya a volver porque esa no es la manera. O sea, si una mujer se va a quedar a orar porque su esposo regrese, claro, pero no peques, hermana. No peques esperando. O sea, que quieres quedarte sola, perfecto, quédate sola, que no te entretengas en el camino, porque viene ese esposo que se va y que abandona, y como ha ido a la iglesia, tengo otro caso, como ha ido a la iglesia y es hijo de pastor, es otro caso, le dice, ¿sabes qué? Yo nunca te voy a dar el divorcio porque nosotros los cristianos no nos divorciamos. Y durante muchos años, él iba, se quedaba 2, 3, 4 días y después cuando se aburría de ella, se iba. No le contestaba el teléfono, se esfumaba. Es que es hijo de pastor. Ven a la iglesia, ella iba los domingos a la iglesia con tal de verlo, a ver si le hacía caso, ¿no? Y bajo esa doctrina de esclavizante de decirle, Dios aborrece el divorcio, entonces yo no me voy a divorciar de ti. Vengo, me sirvo de ti, pero ahí nomás, contigo ahí nomás. Eso es pecar. Eso es pecado. Y no me digan que porque fue, pero si es su esposo, que nunca se divorció. Hermanas, hermanas, eso es un remedo de matrimonio. Eso es una burla del matrimonio. Ese no es el pacto que Dios instituyó. Eso es hacer una burla del pacto. Y usar palabras de Dios para esclavizar a los hermanos, a las hermanas. Decir, no, si Dios aborrece el divorcio, ¿por qué yo no me voy a divorciar de ti? Entonces, mira, mírame cómo me divierto con otras, pero tú eres mi esposa. Eso es una burla y eso es pecado. Como el otro extremo, ¿no? El otro extremo de que voy a esperar, voy a orar por mi nuevo esposo y voy haciendo una clasificación de candidatos, ¿no? Entonces salgo con uno, salgo con otro, y bueno, a ti sí, a ti no, y entras sin querer queriendo, en un círculo de promiscuidad, ¿no? Entonces, son dos extremos marcados en la iglesia del Señor, marcados, ¿ya? En ambos casos, sea que te quedes a esperar orando, ora, sí, espera en el Señor con las convicciones firmes, ¿ya? Y si no te quieres volver a casar, no te vuelvas a casar, perfecto, está bien. Es más, cuando vienen las mujeres, las madres solteras y me dicen, yo, sinceramente, si alguna vez estuviste casada y has construido una familia y no funcionó, y tú sabes lo que cuesta construir una familia, yo te recomiendo no volverte a casar. O sea, yo, por mi experiencia, que sé, yo te recomiendo no volverte a casar. No es lo mejor, el proceso de adaptación de los niños. Son bastantes aspectos que hay que cubrir. No es lo que yo recomiendo por las experiencias que yo he visto. Este, Sin embargo, si lo haces, bienvenido, bendiciones, ¿no? Que el Señor te provea de ese esposo idóneo, de ese hombre de Dios que esté dispuesto. He visto matrimonios así, he visto familias reencauchadas. Sí, he visto que han prosperado y que han superado todos los obstáculos que los hijos de él, los hijos de ella, los tuyos, los nuestros, los tuyos, los míos y los nuestros. Sí, he visto familias reencauchadas volviendo, cuidándose, sacando adelante con todo, a su familia. Sí, existen, o sea, sí existen, no es nada, nada extraño, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios nos sostiene, ¿no? Es la gracia de Dios que hace posible que aún nosotros siendo pecadores, Dios siga dándonos buenas dádivas, ¿no? Siga siendo bueno con nosotros. Así que, ni uno ni otro extremo. Bueno, toda esta ha sido mi introducción para el tema del día de hoy. Quería empezar por las recomendaciones, basados en la experiencia que tengo. Sin embargo, hoy día quería hablarles sobre las emociones y cómo estas van marcando nuestra forma de criar. ¿Qué pasa, hermanas? Que cuando una mujer es rechazada, sobre todo las mujeres que han sido separadas, que están separadas, divorciadas,
este, hay un, hay un sentimiento no solo de abandono, sino un sentimiento de que Dios me debe algo, de que el Señor me debe algo, que el Señor, hay algo que el Señor no hizo por mí, no cuidó de mí, pestañeó y se le escapó, ¿no? Y un sentimiento que, como ese vacío de que Dios debía velar por tu familia, por tu matrimonio, y el Señor te falló. Esa es la palabra. Y eso sucede, y ese pensamiento matiza tu cosmovisión cristiana, producto de que tu fe puede estar siendo emocionalista, sensacionalista, o sea, llevada por las sensaciones. Y dice la palabra de Dios que caminamos por fe y no por vista. ¿Qué ocurre cuando en la práctica caminamos por sensaciones y no por convicciones? Tenemos que poder entender y distinguir, mejor dicho, la fe infantil, la que está centrada en los altibajos de nuestro corazón, de la fe madura anclada en la verdad objetiva de Dios. Porque la palabra de Dios es objetiva, nosotras somos las subjetivas, ¿no? Entonces, tenemos que pensar y darnos cuenta, ¿no? Y vamos a ir analizando poco a poco que la fe subjetiva es aquella que va a descansar primordialmente en tu estado de ánimo, en tus impresiones internas y las circunstancias externas, tu contexto. La fe subjetiva no niega a Dios, pero subordina la confianza en Dios en el vaivén de lo que percibe y de lo que siente. Cuando una mujer ha sido traicionada y quiere en pro de su familia perdonar, empezar de nuevo, darle una oportunidad a ese esposo impenitente, quizás estás en esa circunstancia, entre que no sabes si perdonar o no perdonar, en darle una oportunidad. Son muchos factores que tú tienes que analizar de manera práctica y de manera objetiva, ¿ya? Yo no podría encasillar todas las situaciones familiares en un solo consejo. Pero lo que sí te puedo decir, hermana, es que no tomes decisiones llevadas por lo que sientes en el momento. Cuando tus emociones están fluctuantes, intensas en tu corazón, cuanto más dolida estás, cuando los sentimientos están a flor de piel, cuando sientes todo a tu alrededor, un peso que te carga y lloras todo el día o estás en ese estado de ansiedad, de temor, en ese desierto donde parece que no hay luz, es una noche muy oscura y muy larga, no es el momento para decidir. No es el momento para decir, ok, te voy a dar una nueva oportunidad, ok, no te la voy a dar, no, no es el momento. ¿Por qué hoy día estás decidiendo por lo que sientes? Y saben que, hermanas, nosotros somos mujeres y en nuestra realidad es que nuestro cerebro no es para nada pragmático. Es decir, tú no puedes separar tus sentimientos, tus emociones del objetivo, ¿no? Lo objetivo de la realidad. Acá está la realidad y está mezclado con todo lo que sientes. El varón sí, el hombre sí puede pensar con un lado de su cerebro y poner sus sentimientos a un costado. Tú y yo no podemos hacer eso. Entonces, ese momento de oscuridad y de desierto, estás bíblicamente en tu derecho de decir, ¿sabes qué? No es el momento para conversar. Necesito tiempo para orar, para entrar en una comunión especial con mi Señor y tomar la decisión más apropiada para nuestra familia, si es que estás en ese momento de tu vida.
Y eso es una regla para nosotras también, de manera práctica. O sea, porque la fe puede ser muy subjetiva, puede estar arrastrada por lo que estás sintiendo en el momento. Entonces, tu confianza en nuestro Dios puede ser de acuerdo a cómo te sientes en el momento. ¿Y qué pasa si decides emocionalmente, ya al tiempo, resulta que te equivocaste? Resulta que las cosas no se dio, no eran como tú creías que era. ¿Sabes qué hacemos? Vamos a ir a donde Dios y le vamos a decir, pero si tú, Señor, permitiste, hiciste, me diste, me respondiste. No, mire, el Señor no se puede, no se contradice a sí mismo. Dios no se contradice a sí mismo. Somos nosotras que en nuestra subjetividad y llevadas por lo que sentimos, tomamos decisiones en el desierto, en esa noche oscura, en ese dolor profundo, en esa desesperanza, en esa soledad, tomamos decisiones que luego van a tener consecuencias. Entonces, lo más sabio es esperar, espera, espera en el Señor, espera en Dios. Entonces, hay un criterio, ¿no? El criterio de la verdad, la intensidad emocional. Como lo siente fuerte, ¿no? Si lo sentí fuerte, esa es la voz de Dios o Dios habló, ¿no? Vas a evaluar las cosas de acuerdo al, a lo inmediato. Si hoy salió bien, Dios es bueno. Y si no sale nada y no salió bien, viene la desconfianza en Dios, ¿no? Vienen las dudas en quién es Él. Porque cuando dudamos, hermanas, no estamos dudando de la situación, estamos dudando de quién es Dios, de qué tanto cuidado tiene de nosotras. Entonces, cuando vemos esta parábola en Mateo 13:20, el suelo pedregoso de la parábola del sembrador que dice, recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz. Cuando viene la aflicción, tropieza. ¿No? Porque es una fe emocional, de momento, que muchas veces se sirve de Dios, se sirve de la palabra, ¿no? La utiliza para probar sus propios puntos, pero cuando la palabra la exhorta o le hace ver su error, ya no, ¿eh? Ya no. Este Dios no es para mí, ¿no? Este Dios no es este Dios, este no. Yo sentí esto, no. Entonces, esta es también de lo que habla Santiago, el hombre de doble ánimo, ¿no? Algunos dicen la dipsiquia, ¿no? Es inestable en todos sus caminos. Es una fe, en conclusión, experiencialista, vulnerable a la manipulación de los efectos. Vamos a ver algunas características, ¿ya? Y ustedes van a ir haciendo un check retrospectivamente, ¿ya? Si alguna vez tú te has sentido así, le haces un check en tu mente, ¿no? Si tú has sentido esto y a lo mejor ya no eres así, pero sí lo eras, ¿no? Yo cuando estaba revisando esto decía, sí, así he sido yo en algún momento. Yo también he tenido una fe subjetiva. Es parte de nuestro madurar cristiano. Es parte de nuestro crecer cristiano. Ahora hay cosas que yo puedo reconocer en mí que antes no podía reconocer porque estaba en ese momento de mi caminar con el Señor. Ahora que estoy en esa nueva etapa, hay cosas que puedo reconocer, hay cosas que he decidido descartar de mi vida, desechar y abrazar los principios de la palabra de Dios. Entonces, la volatilidad afectiva, cuando la confianza crece o mengua según el clima emocional del día. Por eso que hay personas que son emocionalistas, ¿no? Y es como que todo está fijado a su estado de ánimo. Cuando piensas en estas características,
Piensa cómo esto afecta directamente en tu relación con tus hijos. Estés sola, estés haciendo la crianza monoparental o no. ¿Cómo afecta a la volatilidad de tus sentimientos, de tus emociones, tu relación con tus hijos? Hay algo que yo me di cuenta hace un tiempo con las madres solteras, es que como el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿cierto? Todas sabemos eso. Entonces, un extraordinario medio de distracción de las mamás, de las madres, es el efecto del desamor de de su pareja, de su cónyuge. No, está tan distraída en que no es amada que sin darse cuenta deja a sus hijos vulnerables. ¿Ya? Está distraída, pues. ¿Ya? Está distraída, está enfocada en la relación con su esposo. A veces pasa más tiempo orando por él que descuida a veces hasta la oración por sus hijos. Está tan preocupada de que no está siendo amada, cuidada, protegida y valorada por su esposo que descuida un rol importante, vital, que es el de su esposo. No, mi amor, acá no puedo. No, yo voy a poner. ¿Dónde? Porque termina mi historia. Termina su historia. Ok. Ya. Ahí. Esa historia ya me la sé porque lo había iniciado. Ya, mi amor. Luego hablamos. Perdónenme. Entonces, una de las cosas, como decía, que he identificado yo a lo largo de este tiempo en consejería es los efectos del estar distraídas. Yo recuerdo una etapa en mi vida matrimonial, que fue una de las más duras por las que tuve que atravesar. Y yo sentí que el Señor definitivamente me había dado la espalda, ¿no? Que él no, a Dios no, yo no le importaba. Mi relación con Dios definitivamente se fue, o sea, según yo rompí paredes con Dios, ¿no? Pero ese era el efecto que pues, se produjo en mí, ¿no? Y estaba tan ensimismada en el dolor que me perdí muchas cosas de mis hijos. Yo me perdí cosas de mis muchachos. Entonces, que después yo me di cuenta, ¿no? Y dije, el Señor y el punto de atención es este, el punto a donde les quiero mostrar es eso. Que claro, yo estaba distraída, ensimismada, muy dolida. eh, Sin embargo, Dios siempre fue bueno. Su bondad alcanza. Su gracia, o sea, no es, el Señor no me debe nada. Yo luego entendí eso y me cambió totalmente mi manera de relacionarme con el Señor. Es en una de esas noches más tristes, orando al Señor, con el volumen bajo, Miquel, orando al Señor, derramándole mi corazón, diciéndole cómo me siento, y a veces hasta en un tono de reclamo, ¿no? O sea, Señor, hermanas, y se los digo tal cual yo lo aprendí, ya, tal cual yo lo entendí, lo comprendí, y yo se los comparto, les abro mi corazón, y es, ay, Señor, tú fuiste a la cruz, tú caminaste el Calvario por mí. Tú me has dado tu tesoro más invaluable, que es Cristo. Señor, tú no me debes nada. Jesús, no me debes nada. Yo no tengo nada que reclamarte. Nada, nada. Tú eres inmensamente bueno conmigo. Porque yo recuerdo esos momentos difíciles de mi matrimonio y alguien me dijo, uy, Lorena, alguien carnal, por supuesto, ¿no? Un cristiano carnal, me dijo, uy, Lorena, pobrecito de tus hijos. Pobrecitos de ellos, ¿cómo serán? ¿Cómo vivirán? O sea, ya si yo los había sentenciado ya. Y me dio una serie de descripciones
de lo que podrían llegar a ser mis hijos, ¿no? Yo tengo tres hijos adultos, sí saben, ¿no? Yo estoy acá hablando de repente como si nos conociéramos de toda la vida. Yo tengo tres hijos adultos, ¿ya? Tengo uno de 23 y dos de 20. Uno, 23 cumple este año 23 años. Y Mikel que tiene 8 años, ¿ya? Entonces tus hijos van a ser, sí, están como que yo decía, sí, probablemente sí, ¿no? Y me puse a llorar porque ese señor, ninguna de esas cosas son mis hijos. Y entendí que el Señor no me debe nada. En Cristo Jesús, Él nos ha dado todas las bendiciones sobrenaturales y toda bendición fue hecha para nosotras. Y que Señor, no me debes nada. O sea, mi oración ya no es más de que, ay Señor, porque a mí si pues yo me creía más buena que el pan, ¿no? Que yo soy así, que no sé cuánto, por aquí, por allá, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, si yo soy así, así, así? ¿Por qué yo, Señor? ¿No? ¿Qué hice mal, Señor? Esto y lo otro, no merezco sufrir esto. Y esa oración tiene que cambiar, porque esa es la fe subjetiva, ¿no? Llevada y arrastrada por cómo te sientes en ese momento. Y yo te enseño así, tal cual como yo lo entendí. Señor, no me debes nada. Sí, fue como una libertad para mí porque todo es gracia, Señor. Todo es gracia. Todo lo que recibimos es una gracia, es una dádiva, es un regalo de Dios. Es gracia, Señor. Es gracia. Para nuestro Dios, uno más uno no es dos. El Señor con menos uno puede hacer maravillas. Y eso yo lo he comprobado con cada uno de mis hijos. O sea, yo siempre le digo a las hermanas, a las mamás, que no se, que a veces somos muy intensas en que paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, porque si no haces esto, eso no va a funcionar, porque si no haces lo otro, como consecuencia, nosotros ya estamos 3 años adelante de la vida de nuestros hijos y en esa manera de ver las cosas, ¿no? Que las mujeres nosotras tenemos esa capacidad extraordinaria dada por Dios de que vemos el futuro, pero, pero lo vemos a veces con ansiedad y con temor. Y criamos a nuestros hijos así. Ay, que si tú no aprendes esto, no aprendes eso, te va a salir eso, te va a salir lo otro. Como si nuestros hijos fueran huérfanos. ¿No? Y nuestros hijos no son huérfanos. Nos olvidamos que ellos tienen un padre. ¿No? Ellos tienen un padre que es perfecto. Y el Señor ha sido tan bueno que ha cubierto cada una de las debilidades mías y de mi esposo. El Señor ha cubierto de maneras en las que ni aunque yo me hubiera esforzado día a día para cubrir esas debilidades, lo hubiese hecho tan bien como Dios lo hizo. Entonces es gracia. Y eso yo lo entendí, me dio libertad para confiar en el Señor. Entonces, si yo veo 20 años atrás, ¿qué hubiese hecho yo hace 20 años, cuando era una jovencita y me casé a los 23 años? Yo, ¿qué hubiese hecho yo? Confiar más en Dios, confiar más en mi Señor. Y eso me hubiese quitado días de ansiedad, noches sin dormir, oraciones inútiles, ¿no? Señor, cambia a mi esposo, cámbialo, cámbialo, cámbialo. No, Señor, cámbiame a mí, Señor, transfórmame a mí. Ayúdame a conocerte más, Señor. En la medida en que yo conozco más al Señor, yo soy una influencia. Yo soy un punto yo soy una influencia, yo soy hasta un estado hasta soy una motivación para la persona que vive conmigo, ¿no? Yo no estoy en el matrimonio para cambiar a nadie, pero ese es para otro curso, ¿ok? La cosa es que yo digo, o sea, ¿qué hace la diferencia en tu sistema de crianza? ¿Cuánto confías en Dios para criar a tus hijos? Sea en el estado en el que estés, en el estado civil en que estés. ¿Cuánto confías en la crianza?
¿Cuánto confías en Dios? Yo hubiese confiado muchísimo más todavía. Pero aún con ese poquito de confianza que yo tuve, el Señor hizo grandes cosas. Hizo maravillas con esos muchachos. Yo admiro a mis hijos, ¿no? Yo vivo agradecida con el Señor por mis muchachos, porque el Señor ha sido tan bueno conmigo, ¿no? El Señor sabía lo que yo necesitaba. Y así es, el Señor conoce nuestras necesidades y Él puede darnos exactamente lo que nosotros necesitamos para vivir. Entonces, hay otras características de la fe subjetiva, el consumo de picos espirituales, que está siempre buscando sensaciones intensas antes que la obediencia perseverante. Mm, Tengamos cuidado con eso. Tengamos el activismo, ¿no? El activismo sin raíz o el quietismo sin obediencia. Mucho movimiento sin transformación. Sigues estando, estás muy activa en la iglesia, estás muy, muy colaboradora, muy servidora, muy esto que no tiene nada de malo, pero, hermana, sigues siendo una mujer amargada, sigues gritándole a tus hijos por gusto, sigues criándolos desde la venganza, desde el rechazo, desde el temor. No hay una real transformación. O el otro extremo, la que se invisibiliza, ¿no? Nunca se quiere involucrar en nada porque sabe que al involucrarse estaría en una situación de compromiso, de que, bueno, tienes que relacionarte con otras hermanas y como que, nada, que prefiero estar pasiva, ¿no? Y no llegar no llegar a tanto, ¿no? Para no tener la obligación de verme obligada a obedecer. Entonces, hay extremos, ¿no? Hay algunos extremos. Entonces, tenemos que, tenemos que eh, madurar. Esa es la palabra. La ruta, hay una ruta, ¿no? Para la fe madura. Hermanas, la fe madura no niega la emoción o las emociones. El Señor nos creó con emociones, con sensaciones. La ordena. Nuestras emociones son ordenadas por el Espíritu Santo de Dios. La fe madura reconoce la realidad de nuestras lágrimas, pero sostiene el corazón en las promesas. Miren, Abraham no se fortaleció mirando su capacidad, sino que estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Este contraste es lo que hace diferencia sobre la fe objetiva y la fe subjetiva. Dios nos hizo con emociones y con sensaciones. Perdón, nos hizo con emociones y con sensaciones. ¿Para qué? Uno de los efectos que he visto en las emociones y las sensaciones dadas por Dios es que nosotras aprendemos a llevar todo pensamiento cautivo a la voluntad de nuestro Señor, ¿cierto? Todo lo que el Señor, miren, hay algunas, que eso quiero explicarles en terminar esta clase. Hay una sustancia en nuestro cerebro que se llama dopamina. La dopamina crea adicción. La dopamina es emocionalismo, emociones, sensaciones instantáneas. Y están en todas partes. Tu dopamina puede ser la comida, pueden ser las compras, puede ser algún desorden alimenticio incluso. ¿Por qué? Porque es satisfacción instantánea. Entonces, y la dopamina es altamente adictiva. Por eso es que hay personas que son adictas a la ira. Sí, son irritables y eso les genera una dosis de dopamina que como que las descarga.
y después ni siquiera se acuerdan. No saben que gritaron, no saben que se fueron de boca, que dijeron cosas. No se dan ni cuenta. ¿Por qué? Porque tuvieron una fuerte descarga de dopamina. Y es como que, uf, pero como lo necesitan, como una adicción, al día siguiente o a las horas necesitan otra dosis. Bueno, pero hay otras sustancias que no son adictivas como la dopamina. Y esas sustancias que son hormonas que ayudan a regular tus emociones. ¿Dónde las obtienes? En todo lo contrario, en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo influencia la crianza que tú le das a tus hijos? Es lo que la fórmula es la que siempre hemos enseñado en las iglesias. La oración, la meditación de la palabra. Hay algunas herramientas que ayudan, como la memorización de versículos, porque es como la meditación de versículos bíblicos alimenta estas sustancias que no son adictivas como la dopamina, pero que van a traer a tu vida es como que le echaras cloro al agua sucia, ¿no? Limpia, saca la mugre, la limpia. Toda esa mugre que la que hay en nuestro cerebro, nuestra mente, en nuestros sistemas de pensamiento antiguos, están siendo limpiadas a través de la palabra de Dios. La oración constante, es ese tiempo de comunión con el Señor diario. La fórmula es la misma. Desde los padres de la iglesia, ¿no? La comunión con los santos, porque cuando nos reunimos con otros creyentes, cuando formamos parte, estamos recibiendo un alimento, estamos formando parte de una congregación de otros creyentes. Entonces, la fórmula de cómo controlas tus emociones, que pueden llegar a ser desenfrenadas en, para criar a tus hijos, sí, es la misma. Nadie ha descubierto nada nuevo y no te voy a traer una idea así de, wow, así de la supermujer, de la superwoman o de la nueva era, ya que está muy de moda. No, es volver a los cimientos de la palabra. No hay nada fuera de inalcanzable que yo haya hecho así extraordinario, hermana, yo ayuné 40 días. No, hermanas, no, es mucho más sencillo. Y esa sencillez me da tanta libertad porque, wow, no es que haya un defecto en mí que yo no puedo tener la fe de Elizabeth Elliot. No, que es una mujer a la que admiro, por cierto. No, yo no puedo tener las convicciones de Elizabeth Elliot. Wow, o sea, ¿qué haría ella? No, hermana, nada extraordinario. Es la misma fórmula. Orar, llenarte de la palabra, tener comunión con los hermanos. Es la misma fórmula, la que ha funcionado por los siglos de los siglos. Sencillo, pero hostil para tu carne. Te digo que es hostil porque a tu carne no le gusta leer la Biblia. A nuestra carne no le gusta orar. A nuestra carne no le gusta rendirse, ¿no? Y no le gusta aceptar que es vulnerable. Entonces, con toda la sinceridad del mundo, les digo, hay que sabernos vulnerables, débiles. La palabra dice que cuando nos sabemos vulnerables y débiles, ¿qué pasa? Dios se hace fuerte en nosotros. La potencia del poder de Dios se hace visible. Pero no es una que anda débil, diciendo, ay, no soy débil. No, es la debilidad delante de Dios. Reconoces tu fragilidad delante de Él, lo vulnerable, débil, carente que puedes llegar a ser sin Él. Entonces, a tu carne no le gusta, ¿no? A mi carne no le gustan las disciplinas espirituales. A la mía no le gusta. Yo tengo que hacer un esfuerzo todos los días para sentarme a orar hasta el día de hoy, hasta hoy en la mañana.
que tenía que sentarme a orar y tener tiempo con el Señor. Estoy haciendo 2 estudios bíblicos en paralelo y le obligo literalmente a mi alma a rendirse, ya, a doblegarse, porque la carne, mi carne, todavía es pujante dentro de mí. Le digo, Señor, ayúdame. Yo sé que me tengo que levantar más temprano que todos aquí en mi casa para que yo pueda tener esos tiempos con mi Señor, porque luego digo, pucha, mejor me levanto más tarde, me levanto con todos y todo el mundo me habla, todo el mundo me habla, todo el mundo me llama, y yo trabajo también con mi esposo, entonces mi esposo de un momento a otro me cambia el día, entonces al final me quedo sin terminar de hacer lo que me había propuesto hacer. Entonces, nuestra carne es pujante y esa es una realidad. A tu carne tú le tienes que enseñar, a tus emociones le tienes que enseñar. No es que tu mente gana, sino que todo pensamiento es cautivo a la voluntad de nuestro Señor. No es que tú ganas, no es que tú le vas a decir a tu carne, no, es que la palabra le dice a tu carne. Es decir, tú entrenas a tus emociones a ordenarse, a sujetarse a la voluntad de Dios. Y si tú estás en un momento espiritual de desierto, en un momento de, de oscuridad, donde lo que te estoy explicando no tiene mucho sentido, y es más, quieres correr y que de una vez se acabe esto, que no quieres sentir, que no quieres que duela como duele, espera, espera. Hasta Jesús, cuando estaba, cuando fue bautizado y donde el cielo se abrió y Dios mismo declaró, este es mi hijo, en quien tengo complacencia, mi hijo amado. Al día siguiente empezó un ayuno de 40 días en el desierto, donde fue tentado de todas las maneras posibles. Y si nosotras decimos que somos sus discípulas, ¿por qué no atravesaríamos por desiertos? Atravesemos por los desiertos. Es allí y la maternidad, la maternidad, la crianza, la maternidad sola, la crianza monoparental, si es una madre sola, ese puede ser tu desierto, donde en ese desierto también Jesús está presente. Tú déjate transformar, déjate, déjate, déjate que ser, déjate, muéstrate vulnerable ante tu Señor, déjate transformar, déjate guiar. No quieras buscar soluciones instantáneas, fórmulas. Yo he escuchado a muchas hermanas que, no en este curso, sino en otros que yo he dado, que tienen buenas noticias de mis cursos o de los cursos que hacemos y dicen, ah, ya, me va a dar las respuestas y se van contra la pared cuando la fórmula, que piensan que les voy a dar una fórmula instantánea como si fuera una sopa Maruchan. No es una, no puedo hacer eso, no es así. Las fórmulas instantáneas son mentiras y a veces son herejías. No te voy a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. No se trata de eso, se trata de tu relación con el Señor. No existen fórmulas mágicas. El desierto es lo que es. Y somos discípulas de un Señor, de un Cristo, que pasó por un desierto. Entonces, nosotros también vamos a pasar por desiertos y y vamos a salir de él, ¿no? Y en ese desierto vamos a aprender a conocer a Dios como nunca antes lo habíamos conocido. Vamos a descubrir que tenemos una relación única, particular y privada con Él. Y cuando seas consolada, mire, ¿cómo es el dolor, no? El dolor, el recuerdo del dolor, perdón, ¿qué te permite hacer? Te permite consolar a otras hermanas, ¿no? Te permite guiar y enseñar a otras mujeres. Tú no olvidas tu dolor y dices, ah, esto, yo nunca pasé por esto. No, Dios no funciona así, Dios no viene con un borrador y nunca te vas a volver a acordar de eso. No, al contrario, cuando lo recuerdes, vas a recordar lo bueno que fue Dios contigo. Como lo que les contaba hace un momento de mi experiencia con mis hijos. Lo bueno, cómo el Señor te capacitó,
en ese desierto, en esa temporada de tu vida, te capacitó de maneras en las que no te podría haber capacitado en otro momento de tu vida. Y ahora eso es un instrumento, es una herramienta para bendecir a otras hermanas. Entonces, no tomes a menos el desierto y no quieras huir de él. Ten mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado con tener nuestras emociones descontroladas, con pensamientos erráticos, rebeldes y que se llenen de nuestros pensamientos, de nuestras sensaciones, ¿sí? Y por último, se me fue la idea, perdón. Entonces, el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nos va a ir capacitando, nos va a ir dando esas herramientas en esos momentos de debilidad. Que no tomemos en menos nuestras, nuestros momentos difíciles. Si bien es cierto hoy en día, a todo le llaman ansiedad y todo hay que medicar, muchas veces es porque buscamos la solución rápida para esos sentimientos contrarios, para esas noches sin dormir, buscamos la solución rápida, entonces medícate, tómate esto. Imagínense que al rey David en ese tiempo hubiera existido ese tipo de medicamentos. Los salmos más hermosos y los que más enseñan y en los que hay más riqueza son esos salmos que fueron escritos en los peores momentos de ansiedad, de angustia, de temor y de todos esos sentimientos recargados por los que atravesó el rey David. Y hemos obtenido una riqueza no solo doctrinal, sino también experiencial en los salmos. Entonces, el dolor puede tener un efecto que al final es bendición. Cuando es maldición, cuando destruye, cuando utilizamos el dolor para herir a otros, para justificar nuestra rebeldía, mm, y cuando estás criando a tus hijos solo, sola, piensas que puedes compartir con ellos todo lo que experimentas con el padre de tus hijos. Yo he visto que hay mujeres, hay hermanas que lastimosamente se han desahogado con sus hijos, que lastimosamente le han abierto su corazón a sus hijos y le han contado lo que el papá hizo, lo que no hizo, y hasta sus experiencias personales, familiares. Y hay hijos que procesan la información y dicen, bueno, mamá, ok, ya, pero hay hijos que se quedan heridos, hay hijos que absorben de otra manera, hay hijos que se guardan toda esa información y se quedan muy dolidos. Y cuando tienen la oportunidad y están en el escenario correcto, entre comillas, todo ese veneno que tú has depositado en ese corazón se revierte, se te revierte. El veneno no se va a ningún lado, se te revierte, se te regresa. Tú, o algunas mujeres han pensado que como les decía la clase pasada, que contándoles y diciéndoles todas esas cosas, tu hijo te va a admirar más, te va a cuidar más, se va a preocupar más por ti. Y no funciona así. Espiritualmente no funciona así. Ese veneno al final te va a alcanzar a ti. Entonces, no crías a tus hijos en ese dolor y en esa venganza. Cúbrelos, guárdalos lo más que puedas. Y el dolor que tú tienes, que puede ser totalmente justificado y justo, entrégaselo, háblalo con el Señor, díceselo a Él. Él caminó a la cruz. Él es lo suficientemente santo y perfecto para que cuando tú le abres tu corazón y tú le dices lo que sientes, Él es lo suficientemente santo para seguir siendo Dios, aún en medio de nuestras circunstancias terribles, trágicas. Él no va a cambiar su naturaleza. Nuestros hijitos sí.
Nuestros hijos sí, porque nosotros somos creación de Dios. Entonces, el mal en nosotros tiene un efecto. No le dijo a la serpiente a Eva, ¿no? Ay, no vas a morir si comes la manzana. Ah, no va a pasar nada. Mira, tócala. Toque el árbol, no pasa nada. ¿No? No sabía que iba a haber una muerte espiritual. Lo que Eva no había visto es que nosotros somos creación y que nosotros somos vulnerables al mal. Nosotros sí somos vulnerables al mal. Dios no va a cambiar su naturaleza. Nosotras sí, nuestros hijitos sí. Entonces vamos a tener mucho cuidado con la información acerca del progenitor de ellos. Y vamos a enseñarles a nuestros hijos a perdonar. El ejercicio espiritual que les explicaba al principio de la clase, para los que no estuvieron, es hacer un collage de fotos donde le ponemos papelitos rasgados alrededor como un marco de foto, como un marco para la foto, o piezas de arcilla, si es que tienes hijos más grandes, por el peligro que se vayan a cortar. Y terminamos diciéndoles, esta es nuestra nueva familia, es la familia que Dios nos ha dado, y hacemos el acto simbólico de perdonamos a papá, perdonamos a papá. Enséñales a tus hijos a perdonar, que lo digan. He tratado con chicos adolescentes que su papá los abandonó a los 5 años, a los 6 años, a los 3 años, y que nunca han podido decir, te perdono, papá. Eso es muy sanador, hermanas. Es muy sanador. Te perdono, papá. Te perdono. Y así termina el ejercicio de la foto. Ya es un ejercicio espiritual didáctico. Te perdono, papá. Y tú le dices a tus hijos, yo perdono a fulanito que fue mi esposo. Y en la siguiente clase vamos a hacer un ejercicio sobre las nuevas reglas que podrías implementar para el mejor funcionamiento de tu casa, ¿no? El tema del régimen de las visitas, que él no, si él tiene otra familia, ¿no? ¿Cómo manejas eso? ¿No? ¿Cómo manejar sabiamente, ¿no? El tema de que él no puede ya venir a disponer aquí, en casa, y no están sujetos a su voluntad. Cuando él quiere, sí, cuando no quiere, no. Las reglas cambian, mis hermanas. Pero todo eso es modulado, es sabio, tiene que ser direccionado por la voluntad de Dios, bajo un criterio, buscando que Dios sea glorificado. No es buscando que tú seas glorificada, ¿no? Buscando que nuestro Señor sea glorificado. Todo es diferente cuando lo hacemos desde esa perspectiva. ¿Ok? Entonces, Dios mediante, ese va a ser nuestro próximo tema, nuestra próxima sesión. ¿Ok? Vamos a orar para terminar y luego apago la grabación si es que tienen algún comentario. Señor, te damos gracias, repito Dios, por el tiempo que nos das para compartir, Señor. Gracias, mi Señor amado, gracias por todo lo que tú pones, Señor, en nosotras, que tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos ayude, Señor, y nos des una sabiduría especial y una capacidad especial para estas temporadas que nos tocan experimentar en la vida, Señor. Padre, lo digo y lo repito, Señor, delante de mis hermanas y delante de ti, tú no nos debes nada, Señor. Tú ya nos has dado todo en Cristo Jesús. Tu gracia es más que suficiente para nosotras, Señor. Y lo declaramos a una voz, Señor. Tú eres suficiente para nosotras, Señor. Si tú estás con nosotras, Señor, nada nos falta, nada necesitamos. Tú y yo, tú y nosotras somos mayoría, Señor. Que esa convicción sea fuerte en nuestro corazón y que todo pensamiento contrario a ti sea sujeto a tu perfecta voluntad. Que toda emoción desordenada
que todo caos emocional, todo pensamiento sea cautivo en tu presencia, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. A ver.